También mostraremos una línea tangente en varios puntos de la superficie para ilustrar el significado de una derivada direccional. La derivada direccional, denotada por esta notación aquí, representa la tasa de cambio de la función en la dirección del vector unitario u. Esta es también la pendiente de la línea tangente en la dirección del vector unitario u. Para mostrar las líneas tangentes a la superficie, utilizaremos la aplicación JavaScript 3 de CalcPlotter que es del sitio Explorando Cálculo Multivariable. Abramos la aplicación. Cuando la aplicación se abre por primera vez, esto siempre es la superficie que se muestra, que viene dada por la función aquí a la izquierda. Y esta es la función que queremos usar para mostrar el significado de una derivada direccional. Pero para enfatizar que 7 sí está en el numerador, coloquemos paréntesis alrededor del 7 sí. Si presionamos Graph, la superficie no cambia porque esta función es equivalente. Luego, hagamos que la superficie sea transparente para que podamos ver a través de la superficie. Hacemos esto haciendo clic en la lupa aquí en la parte superior. Ahora hacemos clic en este botón aquí, que es mostrar ocultar plano de traza 2D. Luego hacemos clic en la flecha a la derecha, que muestra este menú desplegable y seleccionamos mostrar seguimiento de derivada direccional, que está aquí. Este vector unitario verde en el plano de rastreo es el vector direccional. Antes de animar la línea tangente a lo largo de la superficie en esta dirección, rotemos el plano sí de nuestro gráfico para que esté orientado de manera similar a este plano de traza. Entonces moveremos el eje positivo X hacia la derecha y el eje positivo hacia arriba o hacia atrás. Digamos aproximadamente aquí, y ahora seleccionamos un punto en la superficie haciendo clic en un punto en el plano de trazado, digamos este punto aquí. Observe que cuando hacemos esto, aparece un vector rojo. Este es el vector de gradiente, que, recuerde, apunta en la dirección de aumento máximo de la función. Entonces, si cambiamos nuestra vista de la superficie por un momento, esta línea negra es tangente a la superficie en la dirección del vector unidad verde, y esta curva roja a lo largo de la superficie es donde un plano paralelo al vector direccional cortaría la superficie. Entonces, mirando la línea tangente negra, observe cómo, si nos movemos en la dirección del vector unidad verde, la línea se inclina hacia arriba, lo que significa que la derivada direccional es positiva en este punto, lo que significa que la función está aumentando en esta dirección en este punto. Y ahora animemos este punto azul a través de la superficie. Nuevamente, la pendiente de la línea tangente negra es el valor de la derivada direccional en ese punto. Y ahora podemos cambiar la dirección de la línea tangente ingresando aquí un ángulo específico para θ o usando el control deslizante. Si movemos el control deslizante, observe cómo el vector unidad verde cambia de dirección. Y nuevamente, podemos detenernos en cualquier momento y animar el punto azul a través de la superficie, lo que mostrará la línea tangente en la dirección del vector unidad verde en ese punto. Y nuevamente, el vector rojo. Es un vector de gradiente que apunta en la dirección en la que la función aumentaría más desde el punto azul. Por ejemplo, si nos detenemos, digamos, aquí mismo, si estuviéramos en este punto azul de la superficie, y quisiéramos movernos en la dirección de aumento máximo, queremos caminar hacia este pico, que es una dirección del vector de gradiente rojo. Pero nuevamente, el punto principal de este video es mostrar que la pendiente de esta línea tangente negra es el valor de la derivada direccional y la dirección del vector unidad verde. Ahora, si quisiéramos cambiar la función y mostrar una superficie diferente, simplemente la ingresaríamos aquí y luego presionar Enter o hacer clic en Graph. Espero que hayas encontrado esto útil.